Gabriel apoya hoy en día a las empresas constructoras? A mí siempre me han enseñado que sí es posible hacer negocios con el dinero del banco. Tengo ya exactamente 22 años de estar relacionado con la parte de la banca, porque hoy en día creo que cuando nos enfocamos mucho solamente en la gestión bancaria, nos descuidamos también del negocio. ¿Qué consejo le daría a ese emprendedor, a ese empresario? ¿Qué debe hacer antes de visitar un banco? Viene siendo el estado financiero y ahí es donde te dicen, oye papá, o estás muy enfermo, o estás más o menos bien, o estás muy bien, o estás en una etapa terminal. Claro. Que cuando el gobierno o tu cliente final o el que sea te paga la línea de crédito. Por supuesto. Que ahí es donde vienen los enredos. Ya no se convierte en un ciclo financiero, se convierte en un ciclo a fuego, como le llamo yo. ¿Cómo se maneja esa sinergia entre el contador y el financista? Bueno, bienvenidos a todos a este momento. Vamos a estar aproximadamente unos 30, 40 minutos conversando un poquito acerca de finanzas. Vamos a estar hablando de aquellas cosas que se vienen en el evento Andamiaje Financiero. Así lo hemos coronado para toda esa audiencia de la construcción y, por supuesto, cualquier otra audiencia que esté relacionada a los temas de la construcción, emprendimiento, finanzas. Al final, no vamos a limitar el evento, todos están cordialmente invitados. Y bueno, para iniciar, Gabriel, ¿cómo prefieres que te diga? Primo, Gabriel, amigo. Como quiera, primo. Excelente. Bueno, para los que no saben, Gabriel Samaniego, él es un experto en el tema de las finanzas y la banca. He visto que has pasado mucho tiempo invirtiendo en el tema de la banca. Sé que has estado en varios bancos, sé que hoy en día eres independiente. Sí recuerdo siempre, en algunas ocasiones conversaba contigo y te decía, primo, va a llegar el momento, va a llegar la hora que te vas a independizar, porque, sabes, ¿no? Creo que eres una persona muy, muy importante en el mundo de la banca, tienes mucho dominio de los temas y la verdad que yo me siento honrado de que, de hecho, no solo somos amigos, somos familia y somos conocidos. Y mi intención con todo esto es que la gente te conozca, ¿no? La gente sepa quién eres tú. Sé que no eres amante de las cámaras ni mucho menos de las redes sociales, pero bueno, ¿quién te manda a tener un primo como yo? Pues. Total. Y bueno, yo quiero que la gente sepa quién es Gabriel. Yo quiero que la gente sepa cómo Gabriel apoya hoy en día a las empresas constructoras. Y no solamente a las empresas constructoras, yo sé que tú manejas muchos nichos. Claro. Sé que estás atendiendo personas a que puedan conseguir ese capital tan importante para que las empresas puedan surgir. ¿Sabes, no? A mí siempre me han enseñado que sí es posible hacer negocios con el dinero del banco, pero normalmente la gente tiene la idea en su cabeza de que tiene que trabajar con el capital propio. Claro. Y bueno, yo en lo personal, y gracias a ti también, he aprendido que sí es posible apalancarse con el banco. Yo quiero saber todas las formas como hoy en día tú ayudas a las compañías, a los dueños de negocios, a esos fundadores que han podido encontrar una oportunidad en ti en función de los conocimientos. Toma siempre en consideración que estamos frente a una audiencia que de repente puede manejar muy bien los temas, como puede ser que no los maneje de forma tan compleja. Así que cuéntame, háblame, ¿quién es Gabriel Samaniego hoy en día? Bueno, Gabriel Samaniego, panameño. Tengo ya exactamente 22 años de estar relacionado con la parte de la banca. Empecé pues desde muy joven, para decirlo de alguna forma, trabajando diferentes tipos de áreas. Empecé inclusive en el área donde empezamos mucho, en la parte comercial, claro. La parte de la banca, que es la parte de tarjetas de crédito. Después entramos algo en la banca de consumo. Ahí tuvimos un poquito más de 7 años. Y después de ahí empezamos en el mundo financiero, como le llaman hoy en día a nivel bancario, en la parte comercial, pymes, y la banca de crédito corporativa. O sea, hay diferentes bancos que manejan un clúster en base a todos los servicios resumido en un solo oficial,
y otros que lo manejan por clúster. Entonces hemos pasado por diferentes áreas. Me siento más identificado con el área PYME, con el área de la pequeña y la mediana empresa, más que las grandes empresas, porque creo que es donde uno puede aportar más. Claro. Ahí hemos venido pues en ese crecimiento, ya he pasado alrededor de 8 bancos a nivel local, 2 fusiones también en bancos. Eso me ha logrado llevar y aprender en cada una de esos. Soy una persona que le gusta mucho aprender, todos los días aprendo, vengo a conversar con Egber, que aparte de ser mi primo, pues también es un buen amigo, y he venido aportando también, así como lo hace él con su audiencia, y básicamente pues es el propósito que estamos hoy aquí, ¿no? Impartir un poco de conocimiento, lo mucho o lo poco que hemos entendido y hemos aprendido en este andar, y buscar pues las mejores formas, captar pues esa atención de las personas, de ver y llevar al país o a los negocios, que somos los que movemos realmente este país, el pequeño empresario, el mediano empresario, el que lleva pues la parte de empleomanía más fuerte. Y bueno, y ese es el fin, ¿no? De que logren llevar sus finanzas bien para tener éxito todo. Claro, definitivamente en el pasado estaba conversando previo al evento de andamiaje financiero, que por cierto están todos cordialmente invitados. Va a ser el 6 de agosto, vamos a tener este gran consultor con 20 años de experiencia y pues nada, yo conversaba con algunas personas de que en la mayoría de las empresas, puedo decir que en todas, siempre hay una situación financiera y para invertir en el mundo de los negocios, ¿sabes? Es muy difícil invertir con capital propio y es ahí donde entra la figura de los bancos. Correcto. Sin embargo, yo he podido tener la oportunidad de hablar con varios oficiales, porque para los que no saben, también estoy muy relacionado con Constructora Simasa, aparte de nuestra empresa que es Egber Company, y he tenido la oportunidad, ¿no?, de conversar con muchas personas, muchos oficiales. Pero hay algo que yo siempre he notado en ti, y es que tienes algo que me cuesta poder explicar, pero tienes algo que te diferencia. Yo siento que en particular, siento que manejas muy bien el tema financiero, pero estoy seguro que tus clientes hoy en día perciben eso de ti, ese profesionalismo, ese conocimiento. Pero ¿qué exactamente son aquellas cosas que identifican a un gerente financiero, si se le puede llamar, a un consultor financiero como lo que eres tú? Tú has sido gerente, hoy en día eres consultor, eres un asesor, pero ¿qué exactamente identifica o cómo te preocupas para crear esa buena imagen, esa buena sensación, esa buena experiencia que tú deseas transmitir hacia tus clientes? Bueno, mira, el mundo financiero es muy amplio. A la vez también hay términos muy sencillos y metodologías muy sencillas que todo empresario debe saber y debe generar. Creo que parte de estos servicios que nosotros damos, a mí me gusta siempre cuando llevo una reunión o cuando voy a visitar a algún cliente nuevo o algún cliente existente, yo siempre he creído y he respetado mucho el propósito del dueño de negocio. Claro. El dueño de negocio tiene unas tareas específicas dentro de su organización, pero dentro de su organización, probablemente cuando uno emprende, uno mira, lo primero que mira es definir el objetivo, definir el producto que tú vas a generar, cómo los voy a vender, cómo los voy a gestionar, etcétera, hasta que llegas a un momento en la vida que tú dices, bueno, ahora ya crecí un poquito, ahora vendo un poquito más, ahora voy a buscar costos, voy a buscar precios con diferentes proveedores. Claro. Ese ejercicio de cualquiera persona que entre en negocio sabe que va a iniciar a hacer un proceso. Entonces, ¿dónde yo entro en su esquema? En que una vez ya tú tengas un recorrido dentro de tu organización, yo pudiese ayudarte a que ese recorrido se facilite un poco para poder lograr una relación de gestión bancaria. Claro. Porque hoy en día creo que cuando nos enfocamos mucho solamente en la gestión bancaria, nos descuidamos también del negocio. Y bueno, y eso conlleva pues muchas otras cosas en ciencia cierta. Me preguntabas qué es lo que me puede identificar, es caminar de la mano con los dueños de negocio
y lograr de que ellos tengan la confianza en mí en poder solucionar sus problemas financieros, relaciones financieras, relaciones bancarias, en poder estructurarle un camino más fácil para llevarlo, ¿no? Bueno, mira, yo he visto en las empresas normalmente siempre hay secretarios, está el administrador, está el gerente, está el ingeniero, el arquitecto, está todo un equipo conformado y ahí está también el contable, ¿no? Correcto. Y algo que yo he notado en las empresas es que hay ausencia de esa figura como financista. Y de hecho la gente suele equivocarse en el sentido de trabajar cierta información con el contador cuando eso lo tiene que ver un financista. Entonces, yo he aprendido y a través de ti he aprendido que es importante la perspectiva del financista, y más cuando ese financista conoce a los bancos y ha trabajado en el banco. Pero me gustaría saber cómo esos financistas normalmente trabajan de la mano con los contadores para lograr esos alcances que son importantes en temas de financiamiento, por ejemplo. ¿Cómo se maneja esa sinergia entre el contador y el financista? Mira, hoy en día en las grandes empresas existe la figura de un CFO o un gerente financiero en las grandes empresas. Claro. Pero esas grandes empresas, en su gran mayoría, normalmente esa gestión financiera lo lleva el contralor o en teoría el contador de la empresa. Pero la visual de ellos, que es muy acertada, el contador tiene una gran facilidad en poder ayudarte a nivel de registros, claro, a nivel de clasificación de cuentas, a nivel de que ellos puedan ver un tema impositivo a nivel de impuestos y demás, el ITBMS, esas gestiones que los financistas lo conocen, pero el contador es el que lo lleva. Claro. Entonces, ¿qué entra un financista? Es interpretar tu información y poderla transmitir en términos de cómo se está moviendo tu negocio. Claro. O sea, hoy en día probablemente un contador no te... Bueno, ya los contadores se han actualizado mucho y de hecho yo tengo un partner socio que conoce mucho del tema, pero aprendimos juntos, él de su punto y yo de mi punto, claro, de poder interpretar las informaciones financieras. Temas como cuáles, oye, ¿cuál es tu rotación de cuentas por cobrar? ¿Cuál es tu rotación de cuentas por pagar? ¿Cuál es tu rotación de inventarios? Entonces, esos son términos y gestiones de que el día a día del negocio, el gerente o el dueño del negocio no lo ve. Claro. No son todos los que conocen si yo vendo un producto, qué tiempo yo roto ese producto. Entonces, ahí esa interpretación es la que cuando uno va a un banco, es la que te van a preguntar. Claro. Y necesitamos saber, así tienes una amplitud y conocimiento al respecto de tu cliente. Y cuando tú conoces tu negocio, cuando tú conoces tus gestiones, cuando tú sabes tus ratios financieros, de dónde nacen, de dónde vienen, cómo lo puedes, si están mal, qué tan mal está, si están bien, qué tan bien está, ¿me explico? Entonces ahí es donde llega esta figura y te da esa apertura bancaria, te prepara la información para que tú seas por lo menos visto y apto para la banca. La banca hoy en día en Panamá ha crecido mucho, ya desde hace muchos años. El centro financiero regional en Panamá, no recuerdo, pero en algún momento habían 120 bancos, han venido fusiones, han venido gestiones, hay bancos con licencia internacional, otras con licencias generales. Entonces, pero la cantidad de demanda y de trabajo que hay dentro de una operación bancaria y en tantas cosas que una persona, un gerente de relación, un oficial tenga que hacer, limita un poco en darle ese acompañamiento al cliente final. Claro. Entonces aquí es que es donde nace un poquito mi estructura para poder llevarlo y llevar de la mano junto, como la pregunta específica, con su contador de planta y yo como financista buscar y ver dónde está el engranaje y en dónde está la deficiencia o dónde está la oportunidad para yo poder interceder y poder crecer. Claro. Hay algo que a mí me suena muy interesante. Sé que algunas veces nos ha acompañado en reuniones donde están otros bancos sentados y a mí me parece súper interesante que
el banco tiene una perspectiva, tiene algo que muchas veces se reserva que el cliente lo sepa, y es esa parte como analizar al cliente si realmente cumple con ciertas características. Y yo creo que a todos nos ha dado en algún momento temor. Por ejemplo, en mi caso como empresario, no sé si a la audiencia le ha pasado, se preguntará, voy al banco, ¿qué le llevo? ¿Qué le tengo que decir? ¿Cómo tengo que vestirme? ¿De qué tema tengo que conversar? ¿Cómo tengo que arrancar esa conversación? Porque al final, sí, es cierto, el banco está en busca de prestarte dinero, pero también está interesado en conocer quién eres tú. Entonces, me gustaría que puedas como darnos algunos consejos. Yo he aprendido muchos temas de parte tuya, pero a la audiencia, a esta audiencia que para mí es muy importante, ¿qué consejo le darías a ese emprendedor, a ese empresario? ¿Qué debe hacer antes de visitar un banco? Mira, cuando nosotros vamos al doctor, el doctor nos revisa, nos ve, nos identifica, nos manda a hacer una serie de exámenes que si lo vamos a traspolar un poquito al tema de cómo yo voy al banco, vamos a decir que nos dan los requisitos. Claro. Y esos requisitos, y cuando te hace el examen el doctor, ahí tú traes todo tu examen, que eso viene siendo el estado financiero, y ahí es donde te dicen, oye papá, o estás muy enfermo, o estás más o menos bien, o estás muy bien, o estás en una etapa terminal. Claro. O sea, entonces, me gusta poner ese ejemplo, que lo he usado en algunos clientes, y se echan a reír, porque, y de verdad que lo busco de la manera más jocosa como para que lo puedan entender. Pero aquí, miren, el crédito como tal, aquí está estigmatizado, le llaman deuda, pero uno de los puntos importantes que yo le llamo es apalancamiento, es saber cuándo yo necesito el apalancamiento. ¿Cuándo? Si ustedes me preguntan a mí como tips en base a cómo yo pudiese acceder a un banco, primero que todo tú tienes que sentarte a ver cuáles son los objetivos y quién eres tú. El crédito es el sinónimo de confianza. Primero que todo. Perfecto. Si yo tengo confianza en ti, yo te voy a apoyar y vamos a entrar. Claro. Lo otro es que yo veo los bancos como un aliado estratégico. El que no quiera aceptar de que los bancos hoy en día son unos socios. Claro. En tu negocio, el que tiene negocio sabe que los bancos son tus socios. Son socios, definitivamente. Entonces, y es un socio, como le digo yo, barato. Totalmente de acuerdo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día estigmatizamos mucho eso porque no hemos tenido algunas personas no han tenido las mejores experiencias. Claro. Porque como todo, hay banco y banco. Perfecto. Pero el crédito, que es la confianza, se delimita en dos puntos importantes. La parte cualitativa. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cómo nació este negocio? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Quiénes son tus proveedores? Cuando tú estás claro con esa radiografía, ya viene la otra parte del crédito, que es la parte cuantitativa, que es la parte del negocio como tal. ¿Cuánto genera? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te gasta? ¿Cuánto te ganas? Entonces, ese mix de dos puntos importantes es lo que uno tiene que garantizar y aprender a desarrollar para poder ir a una institución financiera a solicitar algún tipo de apoyo. Claro. Que ellos como socio estratégico tuyo te miren de alguna forma. No importa si eres muy pequeño, si eres muy mediano o no estás formalizado al 100%. Entonces aquí es donde lo vamos a ver en andamiaje financiero, es donde vamos a ver cómo podemos empezar ese desarrollo. Lo hemos enfocado un poquito en la parte de la construcción, claro, que creo yo que es uno de los pilares importantes del país, pero a la vez es uno de los procesos más informales en algunas empresas cuando están empezando o han llevado cierto desarrollo y han sido causal del crecimiento de ellos en no tener una presentación para poder buscar alternativas de financiamiento o qué apalancamiento yo puedo buscar para poder seguir creciendo. Claro. Wow, me parece súper interesante. Y una de las cosas que vamos a hablar en este webinar
es acerca de una gran cantidad de instrumentos financieros que hoy en día pueden ayudar al panameño emprendedor, a ese empresario que le está vendiendo al Estado, que está vendiendo al privado. Y sabes, siempre está el tema de que si le vendes al Estado, te demora en pagar. Entonces, quisiera que me adelantaras un poquito. Por ejemplo, si yo soy una persona que quiere darle crédito, en este caso al Estado, si fuese el ejemplo, Claro. o quiero darle crédito a una persona que me dice que me va a pagar en 30 hasta 90 días, y tomando en consideración que es posible que esa persona se pase un poco del crédito, de ese límite de tiempo, y yo no quiero que eso me cause un problema a mí, ¿sí? Porque sabes que tengo cosas que pagar. Entonces, ¿cuál es el instrumento financiero que normalmente se ajusta a esa necesidad del cliente o atacar o solucionar directamente ese problema de ese tiempo, ese largo tiempo de espera para poder recibir un cheque o que te paguen? Bueno, en la banca existen varias herramientas financieras y a veces nosotros no la interpretamos o no la trabajamos de la mejor forma. Claro. Normalmente hoy en día existe, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy básico, que son las líneas de crédito rotativas. Claro. Las líneas de crédito rotativas, entras, tú que estás dentro de un mundo en temas que tienes que financiarte, yo siempre doy varias recomendaciones. Si estás en el ámbito de la construcción, uno de tus aliados estratégicos, además del banco, son tus proveedores. Totalmente de acuerdo. Entonces, saludos a nuestros proveedores, claro, que me han ayudado tanto tiempo. Exacto. Entonces, cuando tú tienes una buena relación con tus proveedores, eres una persona seria, correcta, que tú le cumples lo que prometes, claro, yo creo que ahí arranca un proceso muy interesante, que a nivel de costo hasta te conviene a ti como constructor. Claro. Entonces, esa parte del proveedor como tal, tú puedes negociar términos y condiciones. Entonces, si ya tú sabes que una entidad gubernamental en los mejores de los casos, y le hablo de los mejores de los casos, te paga 90 días, ya sabemos, ya no tengo que decirle cuál es el peor de los casos, pero en los 90 tú puedes negociar un tiempo de plazo inicial con tu proveedor para que puedas ganar tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Y es lo que siempre yo recomiendo. Después de eso, tú puedes recurrir o tener una línea de crédito. Claro. Entonces, una vez, como tú tienes la gestión de producto, claro, le generaste al proveedor, el proveedor te da 30 días, y en ese mismo proceso tú puedes pedir tu línea de crédito y en un momento dado, cuando se te vence el crédito con el proveedor, tú puedes suplantar ese pago de tu proveedor con una línea de crédito. Claro. Ahí vas a ganar un tiempo estipulado, que claro, a veces puede ser entre 90 a 180 días la línea de crédito rotativa, dependiendo del flujo del negocio del cliente. Súper. Entonces ahí ya ganas un tiempo importante que puedas financiar. Lo importante aquí también es que cuando el gobierno o tu cliente final o el que sea te paga, repaga la línea de crédito. Por supuesto. Que ahí es donde vienen los enredos. Que hoy en día muchos constructores, que es normal, le ha tocado hacerlo con esta plata, proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3. Van moviendo toda claro, la plata entre los proyectos. Entonces llega el momento de que cuando pagan una factura ya no se convierte en un ciclo financiero, se convierte en un ciclo apaga fuego, como le llamo yo. Uf. Entonces, cuando tú apagas fuego, quedas en un círculo vicioso. Totalmente. Entonces llega un momento de que eso puede complicar tus relaciones en total, pero así para decírtelo en cortas palabras, pues es parte del núcleo de lo que nosotros, y existen otras figuras, ¿no? Claro. Factoring, e inclusive el microempresario que no tiene la accesibilidad de coger una línea de crédito, porque todos sabemos que en la gran mayoría de los bancos piden una garantía real y no tengo la garantía. Muchos empiezan con tarjetas de crédito. Claro que sí. Que financieramente, si la sabes usar, la puedes utilizar perfectamente bien. Claro. Porque mucha gente dice, no, la tarjeta de crédito, sí, las tarjetas de crédito son buenas, sabemos que cobran un interés alto, pero tienen sus fechas de corte, tienen su fecha de pago. Si uno entiende un poquito el producto, claro. A mí, y de hecho, a mí me parece súper interesante este tema de las tarjetas de crédito, porque aquel emprendedor
que de repente necesita, un ejemplo, $10,000 en créditos. No tiene proveedores, pero sí existe la posibilidad de que obtenga una tarjeta de crédito y que pueda acordar con ese cliente que le está construyendo, le está suministrando, oye, una fecha, 15 días para pagarme lo que yo te he vendido. Me parece que una tarjeta de crédito es un buen instrumento financiero para ese arranque. ¿Qué opinas referente a eso? Totalmente de acuerdo contigo. Siempre y Perfecto. cuando uno conozca bien el modelo de cómo llevar una tarjeta de crédito. Claro. Entonces, hoy en día la banca te da el producto, no te explica mucho, además dice, tienes que ver tu estado de cuenta cuando la fecha de pago. Pero mucha gente no conoce de que cuando uno paga antes de su fecha de corte, uno puede tener un beneficio de no pagar unos intereses. Claro. Entonces, son cosas, datitos, y si lo tienes que financiar, también puedes ir amarrando tu flujo de pago para ir cancelándolo. No dejen la deuda ahí eterna. Claro. Porque cuando la necesitas de nuevo no vas a tener un disponible para poder volver a utilizar. Claro que sí. Me parece súper, porque esa es como la forma más rápida de entrar a obtener un apalancamiento financiero. Es lo que te recomiendan siempre. Claro, y definitivamente tú y yo sabemos que las líneas de crédito normalmente tienen un requisito, ¿no? He escuchado en algunas ocasiones que hay personas que pueden obtener líneas de crédito sin garantías. Normalmente te piden una garantía, que ahí tú nos puedes expandir más o menos qué tipos de garantías los bancos solicitan o cuáles son las garantías adecuadas para llevarla a un banco y que te dé una línea de crédito. ¿Cuánto normalmente ellos pueden dar por línea de crédito? Y me gustaría que me hables un poquito acerca de cuáles son esos requisitos, porque puede haber personas aquí que de repente tienen un buen negocio, les hace falta dinero, necesitan una línea de crédito y puede ser que tengan una propiedad dispuesta a colocarla para el negocio, ¿no? Claro. Y que el banco pueda tomarlo como una garantía para conseguir un apalancamiento financiero que, si bien es administrado, va a ser de mucha ayuda a todo negocio. Hoy en día me ayuda muchísimo la línea de crédito. En algunas ocasiones, cuando, ¿sabes?, el Estado se retrasa, están los proveedores llamando y la línea de crédito es el apalancamiento favorito mío. Algunos bancos, su favorito es el factoring, pero el mío es la línea de crédito porque es la más económica. Pero sí me gustaría que hablaras un poquito de eso, pues, cómo háblale a las personas de cómo es posible, cuál es el camino a seguir para obtener una línea de crédito. Mira, en primera instancia yo siempre recomiendo tener una presentación comercial de tu negocio. Eso te va a ayudar a que el banco entienda qué haces, qué te dedicas, cómo lo haces. Claro. Como segundo punto importante, ya como tú generas negocio, ya tú tienes evidentemente por lo mínimo una cuenta corriente o una cuenta de ahorros que genera los ingresos de lo que te pagan los clientes, ¿verdad? Ahí va a haber ciertos movimientos en donde los bancos tienen su forma de sacar unos promedios mensuales que te pueden ayudar a tener una visual, ¿verdad? De cuánto entra en tu negocio y cuánto sale y cuáles son tus promedios mensuales. Eso también ayuda mucho y siempre lo recomiendo también que lo puedan llevar a mano. Evidentemente, a nivel fiscal, pues el tema de las declaraciones de renta o estados financieros. En Panamá existe varias políticas en bancos diferentes. Algunos te piden declaraciones, otros te trabajan con estados financieros. En su gran mayoría, después de tú haber levantado el estado financiero, porque el estado financiero auditado te ayuda a tener un poquito más de una visual más amplia de tu negocio. Y claro, los bancos entienden algo más. Las declaraciones, como solamente son ítems de costo, de gasto, de utilidad, etcétera, no habla un detalle muy amplio, claro, que lo dicen, pero es muy difícil verlo en el formato de declaración. Claro, no es el documento ideal. Que no es el documento ideal para tú transmitirle al banco la posición que tienes tú como negocio y unos estados financieros. Usualmente los bancos te piden por lo menos tener 3 años de experiencia de estados financieros, y si estamos en un periodo como el actual, que ya estamos a mediados de año, te piden siempre un interino como para tener una visual de comportamiento del año anterior con este año.
Entonces, esos son requisitos básicos, evidentemente que es uno de los puntos importantes aquí, que uno como dueño de negocio, y voy a ser muy propulsor de esto, y lo vamos a hablar el día del webinar andamiaje financiero, es el tema de cuidar sus referencias de créditos. Yo creo que eso es una parte importante que dentro de los requisitos, todos conocemos ya la APC. La APC es nuestro historial de crédito, nuestro historial de comportamiento, es la radiografía que tú le dices al banco y le dices, oye, tengo una buena posición a nivel de pago y tengo un buen comportamiento de pago. ¿Ve? Y si en caso tal no lo tienes y quieres también poder lograr llegar a arreglar tu referencia de crédito, también hay procesos y uno va creando un plan de acción para poder ir mejorando esas cosas. ¿Verdad? Claro. Entonces, hay entidades que la referencia de crédito la ven y siempre piden algún tipo de sustento y demás como para ver qué te pasó, porque recuerden que solamente ha pasado 6 años de la pandemia. Parece mucho, pero a la vez también es poco, porque mucha gente de la pandemia quedó trastocada en muchas de sus referencias, que hasta el día de hoy, bueno, a pesar de que ya ha pasado un tiempo estipulado, pues sí le pueda ver algunos atrasos en estos últimos 24 meses, porque ahí te aparece el historial entre 24 a 36 meses, no recuerdo exactamente, pero sí eso te ayuda a tener una visual. Entonces, parte de esos requisitos son lo que el banco inicialmente tiene que trabajar. Nosotros acá en Cotiza Networking siempre buscamos la forma de canalizar parte de esa información inicial para posteriormente ir a un banco para que tengan una visual un poco más real, más concreta de lo que están necesitando, porque a veces hablamos de que, no, yo necesito una línea de crédito. Sí, ¿para qué la línea de crédito? Lo que pasa es que quiero comprar un local, o sea, eso no es una línea de crédito. Correcto. Entonces, la línea de crédito es una línea. Entonces, ahí es donde entran las terminologías, ahí es donde entra el producto y uno se lo explica para que las personas tengan esa facilidad y es lo que nosotros hacemos también en la oficina. Claro, a mí me parece que la figura del financista hoy en día está tomando más fuerza. Históricamente siempre nos hemos acuerpado o nos hemos apoyado en los contadores, pero el financista me parece que es un tremendo rol dentro de una compañía, porque, ¿sabes? Yo no recomiendo a nadie que vaya a un banco a pedir dinero si primeramente no maneja la terminología, no tiene claramente cómo piensa el banco. Entonces, eso es un proceso muy largo, ¿no? Entonces, yo siempre he visto que el mejor camino es hablar con la gente que sabe, ¿sí? Por eso tú y yo trabajamos y si Dios nos lo permite, seguiremos trabajando. Entonces, ¿qué recomiendas a esas personas que de repente, sabes, tienen la idea de que su negocio hay mucha tela que cortar, hay una oportunidad allí, ellos están facturando, pero quieren escalar? ¿Qué le recomendarías a ellos antes de tocar la puerta de un banco? Uno, tomen la tarea. Hoy en día hay muchas herramientas de diferentes tipos. Existe el YouTube, existe todas estas plataformas digitales que nos enseñan pasos básicos, inclusive, para familiarizarse con las terminologías, para familiarizarse un poco en qué o cómo puedo hacer eso. Evidentemente, nos habemos, como mi persona, consultores, que nos hemos especializado en hacer diferentes productos a nivel de consultoría para un cliente inicial, para un cliente en proceso, para un cliente de grandes empresas, en donde hacemos un acompañamiento y en realidad no son costosos. O sea, hay que educarse un poco más. Recuerden que ya cuando ustedes se atreven a hacer un negocio, a emprender, ya ustedes tienen un valor importante en la sociedad, en que ya ustedes van a ser propulsor de la economía del país, van a ser propulsor de empleo en el país, por el cual ya ustedes se deben considerar de que ustedes tienen que educarse en todos los aspectos. No es solamente el producto o el servicio que ofrecen,
Tienes que aprender de finanzas, aprender de contabilidad, sentarte con tu contador, sentarte, me explico. Si no tienes una figura financiera, pues bueno, para eso estamos. Y si no, hay otras herramientas que uno puede ir también buscando para poder familiarizarte hasta que llegues a un proceso, porque va a llegar el proceso que ya evolucionaste un poco, pero dices, ahora quiero más, y ahora quiero más, y ahora quiero más. Entonces es ahí donde tienes que entonces buscar la forma de orientarte y capacitarte. La parte de la banca en sí ha tenido esa oportunidad de mejora, porque hoy en día, debido a la demanda y a los objetivos que cada banco internamente tiene que lograr, ya la atención de asesorar, de acompañar, me explico, ya se ha perdido un poco en la parte interna de los bancos. Entonces eso abre un poquito el compás de que hay personas como yo que también están con toda la gana de ayudar y aportar, porque les digo honestamente, muy similar a lo que habla Egbert, esto es un proyecto de vida, que es un proyecto de apoyar a los empresarios de este país a poder lograr llegar a crecer. Y para eso estamos. Perfecto. La verdad es que estos temas son, digamos que, complejos, pero son complejos hasta que llega alguien y te lo desmembra bien Sí, sencillo. Y lo que yo he aprendido en mi trayectoria es que realmente no es tan complejo. No es tan complejo entender al menos cómo funcionan las herramientas financieras. Cuándo debes utilizar una línea de crédito, cuándo debes utilizar un factoring, la línea, cómo te puede ayudar un leasing, que dicho sea de paso no hablamos del leasing, que a mí me parece una tremenda herramienta hoy en día. totalmente. Para aquellos. Sí, porque hay gente que piensa que el leasing es para comprar carro, hermano. No. Entonces, ahorita te doy la palabra para que puedas abrir un poco la mente a la audiencia de que ese apalancamiento financiero existe, ¿sabes? La gente en su mente cree que si no tienen el dinero en efectivo en su bolsillo, en su cuenta, no pueden crecer. Sí pueden crecer. Claro. Porque al final, si tus números son interesantes para un banco en el sentido de que hay rentabilidad, ven una oportunidad, ven un flujo de caja constante, en movimiento, hay plata que entra, por supuesto, plata que sale también. Entonces, ellos saben perfectamente cómo traducir qué tan saludable es un negocio. Y dicho sea de paso, lo que yo entiendo es que lo mejor es que primeramente toda esta información sea canalizada por un experto para luego acercarnos a un banco. Porque puede ser que estés bien, pero solamente que estés como desordenado, ¿me explico? Claro. Y yo algo he aprendido en el tema de la construcción. Nosotros los constructores como que no somos tan ordenados, que digamos nosotros somos más como de ejecución. Vamos a comprar los materiales y muchas veces le delegamos esta parte de finanzas a nuestras esposas o de repente a una persona, pero no hay que dejar... no podemos dejar escapar que esto es algo que tenemos que aprender, porque no solamente es construir. Decía un conocido mío que bien lo dijo, no es construir solamente, es administrar. Entonces, dentro de esa administración está conocer las finanzas, cómo te puedes apalancar con un banco, en qué momento deberías invertir. Mira, y te cuento que en algunas ocasiones, cuando mi línea de crédito estaban por vencerse, no estaban ni por vencerse realmente, pero venía un cliente y me pagaba, cualquier cliente. Y yo tenía dos caminos, o seguir invirtiendo o pagar la línea, ¿sí me explico? Y yo decía, bueno, lo más lógico es pagar la línea porque tengo la plata hoy. Y puede ser que mi plata esté invertida. ¿Y qué pasa cuando vienen los dos? En 2 meses se vence el pagaré, tú sabes. ¿Y qué le digo al banco? ¿Me explico? Entonces, claro, existen alternativas como aplazar ¿cómo le llaman? La extensión del pagaré, que eso la gente no lo conoce. Y si lo conoce, de repente no lo sabe usar correctamente, porque hay límites para todo. Entonces, disculpa que te interrumpa, en algunos casos las extensiones también es un red flag, en base a un puntito rojo ahí, una bandera roja, que puede ser algo dentro de la administración que no estás haciendo correctamente bien. Y tú dijiste algo muy interesante que, bueno, yo no lo he tocado, pero para mí es uno de los puntos principales en los requisitos. claro, Lo quería ampliar un poquito más en el detalle el próximo 6 de agosto, es el tema del flujo de caja. el flujo de caja. ¿Cómo tú identificas
todo este tipo de cosas a través del flujo de caja. Eso es algo, yo le he enseñado a empresarios a cómo trabajar sus flujos de cajas, porque no es solamente un ingreso y un gasto, y un costo y un gasto. A veces tú tienes cuentas por cobrar, Wow. que también lo metes dentro del flujo de caja, Claro. con los ingresos recurrentes, con los ingresos, me explico. Entonces, son cosas que parecen muy técnicas, Sí. pero cuando tú lo identificas y lo bajas, me explico, o sea, ya tú ves el mundo de una manera diferente a nivel de tu negocio. Puedes tomar mejores decisiones, Claro. puedes prepararte, y inclusive dentro del mismo, imagínate, un producto financiero te puede ayudar. Tú hablaste de leasing, por ejemplo. Muchas personas no saben que este es un producto, primero que todo el leasing es un arrendamiento financiero. Arrendamiento financiero. En donde prácticamente el financiamiento es como un alquiler. Entonces tú pagas una mensualidad, eso va dentro de tu... O sea, también te ayuda a un beneficio fiscal, Claro. Porque entra a tu gasto. Entonces, pero el producto, por ejemplo, hoy en día no es solamente leasing, se usa para carros. Empresas de tecnología lo usan para equipamiento en temas de infraestructura, Sí. software y demás. Tenemos empresas que también han hecho inclusive equipamientos inmobiliarios a través de leasing. Equipos internos de máquinas, ¿me explico? O sea, Sí. eso es un mundo bien amplio. Inclusive hoy en día hay una figura que es la gestión de paneles solares, que todo el mundo ahora, toda la parte Quiere invertir en eso. quiere invertir en esto. Eso también se financia a través de leasing. Wow, interesante. Entonces, tienes varios beneficios dentro del proceso. Entonces, esos son productos interesantes también que uno puede ir aprendiendo Claro. en este proceso. Y algo que aprendí en este mundo de la banca es que el leasing, el leasing hay como dos formas de presentarlo. Uno, puntualmente, quiero financiar un equipo. Exacto. Por ejemplo, alguien que quiere comprar una retroexcavadora, en vez de comprar el cash, la puede comprar a través de un leasing. ¿Listo? Pero te hacen un financiamiento puntual sobre ese equipo. Pero también he visto casos en donde el banco analiza tu estado financiero, toda la documentación que para ellos es importante, y ellos te pueden dar un cupo para financiar no solamente eso, sino hablemos de $500,000 para comprar lo que tú quieras en equipos. Te abren en las líneas, es muy similar a la línea de crédito rotativa, pero acá hay una línea de leasing, que eso es para cuando tengas la necesidad, claro, la vayas solamente lo haces. Eso facilita mucho porque en tiempo te ahorra mucho papeleo, mucho procedimiento, porque ya no sabe que uno tiene un cupo y ya nada más presenta la proforma del equipo, del vehículo, lo que vayas a adquirir. Haces un down payment, un abono inicial, porque no te financian en la gran mayoría, en algunos casos sí, otros no, el 100%. Entonces tú tienes que dar un pequeño, sea el 10, sea el 15, sea el 20%, dependiendo de lo que te aprobaron, y ahí tú puedes entonces adquirir eso y cada cierto tiempo poderlo generar. claro. Vea, yo tengo un ejemplo, me gusta a veces hablar mucho de un ejemplo. Yo tengo un cliente que hoy en día adquirió unos leasing para lograr equipar, él vende unos productos que las máquinas lo transforman a un producto final. Ok. ¿Sí? Y hoy en día él pidió una línea de leasing para su cliente venderle el equipo, pero él es el dueño del equipo, él subarrenda el equipo y busca las mejores formas para poder facilitarle. Pero ¿qué pasa? Lo que es mantenimiento, insumo y la materia prima para que ese equipo entre, lo vende mi propio cliente. Entonces crea un ecosistema entre varios clientes que, es un proyecto que le ha salido maravilla, ¿no? Dando un ejemplo sencillo, imagínate que yo vendo retroexcavadoras, decidí traer unas retroexcavadoras de China, es un ejemplo hipotético. Claro. Entonces, yo como propietario converso con el banco a través de una persona como tú, por ejemplo, y se crea un modelo financiero, un modelo de negocio en donde las personas con mucho más facilidad puedan comprarme mis equipos y que el banco sea el que lo financie. Entiendo que a eso te refieres con el ecosistema. Siempre y cuando te dediques al alquiler.
Ok. Si es venta de equipos, ya eso... Claro, si te dedicas a alquilar los equipos en caso hipotético yo los traigo, los vendo y ese cliente los alquila. Wow, me parece, sí, entonces, había escuchado algo así en el mercado. Hay muchos modelos financieros que uno puede crearlo y proponérselo al banco. De repente algunos bancos te dirán, te compran la idea, otros no, pero dentro del proceso en los negocios hay muchas formas de hacer la diligencia. Claro. Bueno, en este webinar nosotros vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas y la verdad que yo invito a la audiencia que te conozca principalmente. Muchos de ellos ya me conocen a mí por el tema de los andamios, pero mi interés es que te conozcan y que puedan aprender de eso que tú sabes hacer y que por 20 años te has dedicado, ¿no? Esto es un tema tan bonito, de hecho es la parte que más me interesa de la construcción. Yo no soy tan amante de la ejecución, soy más amante de la administración, que de hecho es la parte, desde mi punto de vista, la más compleja. Administrar un proyecto y administrar las finanzas de un proyecto es bastante complicado, más por los periodos de pago que normalmente te puedes encontrar. Pero sé que tienes clientes que se dedican a la construcción y le brindas tu asesoría. ¿Cuáles son esos problemas que normalmente estos constructores o este grupo de personas que se dedican a la construcción en general, cuáles son esos problemas que normalmente tú ves en ellos? Bueno, a nivel financiero, el tema de manejar sus costos. O sea, eso es una parte importante porque a veces no tener un plan de ejecución claro de que si uno se va a ingresar en un proyecto, tú debes saber cuánto te cuesta a nivel de insumos, si tienes que comprar los temas de construcción, el bloque, etcétera, y a nivel de gastos, porque he visto proyectos donde han entrado mucha planilla, me explico, y se lleva prácticamente un porcentaje más alto de los costos, que al final cuando te hablo de costo, lo que es producto, la materia prima, el cemento, la piedra, toda esta cosa, y empiezan a mezclar todo dentro de ese mismo proceso, por lo menos para hablar específicamente de la parte de construcción, que no llevan un control de costo y gasto, ni siquiera un inventario que hay, y repiten mucho comprando los mismos productos muchas veces. Wow. Todo eso genera merma, todo eso genera pérdidas, que es lo que hemos venido trabajando en Simasa y hemos venido trabajando en las otras empresas, en donde nosotros podemos llevar un control de su inventario, que al final es un activo, pero no es un activo que utilizaste en el momento, sino es un activo recurrente que se está moviendo entre los proyectos que están. Pero ya llevando una visual de eso te ahorra mucho dentro del proceso, porque cuando empiezas a trabajar de márgenes, cuando empiezas a trabajar de ganancias, tú puedes inclusive medir realmente cuál es tu ganancia. Porque puede ser que de otro proyecto te sobró un producto que lo puedes usar con tu proyecto, ya es un ahorro. Claro. Ya el costo lo asumiste y lo pagaste en el otro proyecto. Entonces, yo creo que un poquito es tener la visual de cada proyecto es diferente, cada gestión es diferente y creo que eso puede ser uno de los problemas de los constructores hoy en día. Claro, una de las cosas, yo que he vivido prácticamente un poco más de 10 años en el mundo de la construcción, la verdad que yo le tengo mucho respeto a los constructores. ¿Por qué? Ellos somos como un pulpo, ¿no? Nosotros estamos como en el medio. Tenemos que pagar la planilla, tenemos que pagar a la obra, a la mano de obra obrera, ¿no? Lo que construyen, los albañiles, los plomeros. A todos los subcontratistas tenemos que pagarlo. Tenemos que pagarle a nuestros proveedores. Estamos viendo cómo nos pagan nosotros. Entonces nosotros estamos en una continua repartición de esos recursos y muchas veces ese recurso no nos llega a nosotros ni lo vemos. La plata siempre está como girando, flotando, está en el bolsillo de los demás, está invertida en materiales. Entonces, ¿yo qué he aprendido? Que uno tiene que ser muy cuidadoso y aprender a administrar esos recursos, porque tú eres el que decide a quién debes pagarle, cuándo debes pagarle, si es propicio pagar en el momento, porque a veces uno tiene que aguantarse un poco por las situaciones adversas que uno vive, ¿no? No siempre, nosotros los conductores somos como los últimos que cobramos, los últimos que vemos el dinero. Entonces, hay un movimiento de dinero tan constante, tan vivo, que uno tiene que tenerle cuidado a eso, porque
en función a tus decisiones, puedes provocar que un proyecto sea exitoso o fracase. Entonces, ese juego del dinero hay que tenerle cuidado. Totalmente. Y yo siempre he creído que toda empresa debería tener una persona muy experta en esos temas y que esté moviendo la ficha correctamente, ¿no? Totalmente. Porque eso puede, lo último que se quiere es que el proyecto se detenga. Claro. Y lo que uno también siempre aspira es pagarle a todo el mundo, pero hay veces en que hay que frenarse un poco. ¿Y qué tú le recomendarías a esa audiencia que se encuentra en ese estado? ¿Qué instrumentos financieros le recomendaría? ¿Qué acciones hoy ellos deben tomar, por decirlo así, para que puedan prevenir o avecinarse a una situación que ponga en peligro su obra? Bueno, lo primero que antes de entrar en un producto financiero, ya en un nivel tiene que crearte uno la estructura. Claro. A nivel financiero, o sea, porque existe la parte de financiamiento y la parte administrativa financiera. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Entonces, porque no podemos, inclusive creo que ingresar un financiamiento sin tener una estructura financiera puede ser un problema a largo plazo o a corto plazo. Claro. Porque después no vas a saber, así mismo como está flotando el dinero, como dices tú, no sabemos dónde va a salir el dinero realmente para después pagar tus compromisos. Entonces, eso es una parte de las dos manos que tienen que ir. Entonces, lo primero que yo siempre recomiendo, lo dije anteriormente, es llevar bien una capacidad de flujo, coordinar un poco. Yo sé que andamos en miles de cosas, pero uno puede separar 40, 30 minutos en entender un poquito un proyecto, porque ya cuando tú eres constructor y tú sabes lo que estás haciendo, eso nada más es verlo y poderlo transmitir y ver en dónde tú encajas el financiamiento, que normalmente son financiamientos a corto plazo. Claro. O si no tienes un financiamiento, pero sí tienes una tarjeta, bueno, ¿en dónde encaja la tarjeta? ¿Dónde encaja? Entonces, ahí es donde tú tienes que ir midiendo esa parte. Por eso es importante el tema en la parte financiera y sé que vamos a profundizar un poco más en esto en el webinar, ¿no? Hace un rato conversaste acerca del flujo de caja y el flujo de caja es la forma más sencilla de saber en qué punto tu negocio puede quedarse sin dinero, ¿me explico? Totalmente. Y ahí es donde llega el instrumento financiero, como quien dice, a salvarnos la vida a todos. Entonces, pero como son muchos números, muchas entradas, muchas salidas, no siempre cuando presentas cuentas es cuando te pagan. Entonces, esto es como la señal de esta cuando las personas se están muriendo, ¿no? Que empieza el corazón a palpitar. Exacto. O sea, es un diagnóstico que hay que hacer. El electrocardiograma, gracias. Entonces, esa es una gráfica tan importante que al final define si tienes el dinero para soportar ese compromiso, ese proyecto, o qué va a suceder el día de mañana si no tomas una acción financiera inteligente. O sea, entonces me parece que de esas cosas vamos a hablar en el webinar. Claro. Y de verdad que tú eres la mejor persona para hacer, la mejor persona que yo conozco. Y bueno, ya para finalizar, quisiera que le puedas dar por último una recomendación, algo que sea tan útil para esta audiencia de la construcción acerca de los servicios que tú brindas y las acciones que ellos deben prever en un futuro y qué deben hacer, ¿no? ¿Me explico? Claro. Bueno, para culminar, pues evidentemente parte de los servicios financieros que nosotros damos más va ligado al acompañamiento. Las recomendaciones que yo siempre doy para nosotros poder lograr los objetivos financieros, uno es definir evidentemente los objetivos de tu empresa. Okay. Tener claro si un momento dado vas a necesitar el dinero, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? O sea, no puedes decir, no, que yo creo que no, ¿para qué lo quieres? Wow. Entonces, en segunda instancia, analizar tu capacidad financiera. A veces queremos pedir mucho y tenemos poco proyecto. Entonces, entonces, saber en realidad qué es lo que necesito hoy. En función a ese proyecto. A ese proyecto, a ese.
Lo otro, bueno, ahí es donde toca orientarlo un poco el tema de recaudar los requisitos, para la redundancia, ver qué necesitamos para lograrlo, solución, y de ahí vamos identificando qué tipo de producto es el que necesitamos. Y lo otro, y no menos importante, que es parte de lo que yo también hago, es negociar las tasas que nos van a ofrecer, los plazos que nos van a ofrecer, porque todo tiene que hacer sentido. Claro. Es mentira que si tu utilidad genera, o dentro de la construcción, que sabemos que los márgenes al final de costo y gasto no son muy amplios, tampoco puede generar un financiamiento donde la tasa de interés esté muy alta. Claro. Porque entonces ahí es donde merma un poco en la parte de tu utilidad, y tú dices, oh, trabajé mucho, pero gané poco. Gané poco. Entonces, eso es parte del proceso, lo que yo les puedo decir. Evidentemente, el día del webinar vamos a ampliar algunas otras cositas adicionales, vamos a dar unos tips. Yo espero de que esto se vuelva a repetir, porque parte de esto, a tus clientes, que yo creo que es el mercado meta, y los otros futuros clientes, tanto en la parte tuya, en la mía en construcción, en la parte mía en la parte financiera, pues, y está abierto también para cualquiera persona que le interesa saber, porque esto no es solamente, estamos hablando a nivel de construcción, estamos hablando para otro tipo de audiencia. Claro. Y para todo tipo de emprendedor, ¿no? Claro, claro. Así que con mucho gusto ahí vamos a estar a la orden, y estamos a la orden. Por mi parte, a nivel de consultoría, Cotiza Networking, Gabriel Samaniego, y vamos a estar dándole pues la información. Perfecto. De correo directo. Bueno, de verdad que gracias. También quiero aprovechar nuevamente para invitar a la audiencia a este evento el 6 de agosto, que se inscriban. Creo que es importante, más que buscar cualquier tipo de fortuna, es primeramente buscar la sabiduría. Es innumerable los casos donde hay personas que tienen mucho dinero y al final no tienen sabiduría, no saben tomar decisiones. Y esa sabiduría es bien claro que la podemos obtener de personas que saben más que yo, saben más que tú, gente que domina estos temas. Y me siento agradecido de poder tener este momento contigo, Gabriel. Lo vamos a seguir haciendo porque mi interés más grande hoy es empezar a dar conocimiento, ¿sí? Dar herramientas que son útiles, pueden ser útiles para que el negocio de ellos puedan prosperar. Entonces, te esperamos y por último, para todos aquellos que participen, vamos a estar sorteando unos regalos. Tenemos varios patrocinadores, tenemos a Social Hub, tenemos a Cotiza Networking, GrowMe, y bueno, también en Ver Company vamos a estar sorteando unos regalos. No podemos revelarlos, esto es exclusivamente para los que se queden hasta el final, y créanme que no son cualquier regalo, son cosas muy, muy especiales que al final van a ser útiles para cada uno de ustedes. Así que gracias por estar con nosotros. Si te gustó este video, compárteselo a aquel que posiblemente tenga un problema financiero. Yo no se los voy a resolver, yo solamente estoy tratando de ser un instrumento, un canal, un medio para atraer a esas personas que saben de estos temas y que puedas tú el día de mañana contactarlos y solucionar y atacar ese problema. Porque puede ser que no tengas un mal negocio, sencillamente es que algunas cosas hay que ordenar, o posiblemente hay algo que tú no sabes. Y lo que tú no sabes tienes que ir en búsqueda de ese conocimiento en las personas que lo manejan muy bien. Así que gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias. Saludos. Saludos.